Me llamo José Ramón Aillón, soy profesor de filosofía, soy escritor. Me han pedido que grabe sobre el mundo de las ideologías. El mundo actual es efectivamente muy difícil de entender y hay una forma de explicar esa complejidad, que es entenderlo como un terreno de juego donde están jugando al mismo tiempo una docena de equipos que practican desde hace 2-3 siglos un deporte extraordinariamente peligroso, el deporte de la revolución, el deporte del cambio social profundo, a veces pacífico, a veces violento. Ustedes ya han entendido, ya han supuesto que esos 12 equipos que están en el terreno de juego del mundo actual son las ideologías. ¿Qué son las ideologías? Pues en 2 palabras son filosofías revolucionarias. Son sistemas de pensamiento, ideas que quieren alcanzar el poder para cambiar la sociedad. O al revés, quieren cambiar la sociedad para alcanzar el poder. Son programas, por lo tanto, de ingeniería social y política. Son proyectos que se suceden en cascada desde la Revolución Francesa, es decir, desde finales del siglo XVIII. Se suceden en cascada y están todos vivos en este momento, o sea, no se relevan. Y nacen en Europa, aunque se extienden rápidamente por América y por el resto del mundo. Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno universal. Esas ideologías que se suceden, como decía, una detrás de otra, son la Ilustración, aunque la masonería es una organización, no es una ideología, pero la masonería está al servicio de la transmisión de los ideales ilustrados, la masonería, el positivismo, los diferentes socialismos, con el más fuerte de todos, que es el marxista, el liberalismo, con su versión económica, que es el capitalismo, el evolucionismo radical, la liberación sexual, el feminismo, con la última de sus fases, que es la ideología de género, el ecologismo radical, los nacionalismos, y aunque podemos dudar si eso no es una ideología, el ambiente actual en el que nos movemos, al que llamamos posverdad, la posverdad y el posdeber. Ahí han salido esa docena de ideologías, no hay más. Cuando pregunto en clase, ¿sabéis lo que son las ideologías? Pues suelen decirme, sí, son ideas. Digo, ya, pero entonces ¿cuántas hay? Dice, pues tantas como personas. Dice, no, pero no sé, habrá 2000 o 3000. Tengo que decirles, no, solo hay 12, no hay más. Es más, la propia palabra ideología es una palabra que nace en el siglo XVIII. Tienen en común las ideologías al menos 3 puntos. Prometen un mundo feliz, por lo tanto son utópicas, porque el mundo feliz ni existe ni va a existir. Ese es su anzuelo para enganchar a mucha gente. En segundo lugar, llegan siempre o buscan una revolución, como decía, social y política, a veces pacífica y muchas veces violenta. Y en tercer lugar, ofrecen una cosmovisión de la vida materialista y casi siempre anticristiana. Si no tienen estas 3 características, no son ideologías, son otra cosa. Vamos a repasar en qué consiste ese mundo feliz para las 12 ideologías que ya he citado. Esto es muy interesante y muy sencillo de entender y muy bonito, porque uno dice, oh, esto es muy interesante y curiosamente nunca me lo habían explicado así. Pues la Ilustración promete, sobre todo la Ilustración francesa, promete un mundo feliz por el camino de la razón, por el camino de la libertad, por el camino de la igualdad y por el camino de la fraternidad, intentando superar lo que ellos mismos llamaron el antiguo régimen, la alianza entre la monarquía y el altar, la religión cristiana y las monarquías que en aquel momento eran monarquías absolutas. La masonería exactamente lo mismo.
pretende, como digo, es una organización que está al servicio de la difusión de los ideales ilustrados. La ilustración no es una organización, son un conjunto de amigos que coinciden, pero se crea sorprendentemente esta organización en paralelo que sirve para esos fines. El positivismo te promete la felicidad por el camino del progreso científico, la tecnociencia tan en boga, tan triunfante en nuestros días. El liberalismo te promete la felicidad por el triunfo de la libertad, la libertad aplicada a todos los espacios de la vida, la apoteosis de la libertad. El marxismo te promete un mundo feliz por el camino de la igualdad entre las clases, la supresión de las clases sociales, por el camino de la supresión de la propiedad privada, un mundo donde ya no se puede hablar de tuyo y mío, sino todo es de todos. Los nacionalismos te prometen la felicidad cuando nuestra raza o nuestro pueblo, que es la mejor, somos los mejores, cuando triunfen. Y una vez que triunfemos y que demostremos que somos los mejores, vamos a ser plenamente felices. El evolucionismo radical no te promete la felicidad, simplemente provoca una revolución que es la supresión de una cosmovisión por otra, que es materialista y atea. Básicamente es la cosmovisión cristiana de la vida, con la creación del hombre y del mundo. El psicoanálisis de Freud te promete la libertad por el camino de la liberación sexual. Tú liberas los instintos y serás feliz. El feminismo radical te promete la felicidad por el camino de la supresión de la trampa de la maternidad, la trampa del matrimonio, la cárcel del hogar y la liberación de la carga insoportable de los hijos. Entonces, si tú consigues liberarte de esas trampas, serás feliz. El ecologismo promete la felicidad, un mundo feliz por el camino de la armonía con la naturaleza. Y la posverdad y el posdeber, que son aliados, te prometen la felicidad por el camino del todo vale, del relativismo. Bien, pues este es el mundo feliz que prometen las ideologías y ese es su banderín de enganche, y por eso hay mucha gente que se apunta a esos pensamientos, que son pensamientos, como decía, muy sencillos, muy fáciles de entender, muy simples. Es una forma de reducir la complejidad del mundo a una pequeña frase a veces. Hay que decir que en el siglo XIX la promesa de un mundo feliz no parecía una utopía, no parecía descabellada, porque el número de inventos que se sucedían constantemente era impresionante. Es más, nosotros, personas del siglo XXI, podemos tener la sensación de que vivimos en un siglo, en unos años, en una época vertiginosa, donde todo se sucede a una velocidad tremenda. Pues yo les aseguro que las personas del siglo XIX tenían esa misma sensación, pero mayor que la nuestra, y tenían razón para pensar que vivían en un mundo mucho más vertiginoso que el nuestro. Y se lo voy a demostrar. Voy a leerles simplemente algunos de los inventos que se producen solo en la segunda mitad del siglo XIX. Empezamos por 1851, justo a la mitad del XIX, ahí se inventa la segadora mecánica. El ascensor, la dinamo, la lámpara eléctrica, el tranvía, la turbina, la linotipia, la seda artificial, el motor de explosión, la fotografía con película, el teléfono. Claro, nosotros estamos asombrados por el teléfono móvil, pero el paso del no teléfono al teléfono es superior. El neumático para ruedas, el motor de combustión interna, el dirigible, la telegrafía sin hilos, los rayos X, el cinematógrafo, la radioactividad, el automóvil con gasolina, el torno y la fresa, el avión. Esto es lo que está en la base de ese sentimiento universal de progreso que hay en el siglo XIX, que hace que triunfen movimientos o ideologías como el positivismo. La felicidad estaba al alcance de la mano. Bien, hemos dicho que todas las ideologías tienen en común el provocar, el perseguir al menos una revolución. ¿Qué revoluciones provocan las 12 ideologías que hemos enumerado? Pues
La Ilustración francesa claramente provoca la Revolución Francesa. La masonería provoca nada menos que casi todas las revoluciones liberales europeas y la mayor parte de las revoluciones y de los movimientos de emancipación de América. El positivismo provoca nada menos que la revolución industrial y la revolución científica a la que hemos aludido. El liberalismo económico provoca el capitalismo y la revolución que supone el capitalismo y el capitalismo salvaje, que es el primero. El marxismo provoca nada menos que todas las revoluciones comunistas de medio mundo. Los nacionalismos provocan el imperialismo del siglo XIX, los colonialismos y algo tan bárbaro, tan como incalificable como las dos guerras mundiales. El evolucionismo radical provoca una extraordinaria revolución cultural, un cambio en las mentes, en la concepción de la vida. El psicoanálisis de Freud provoca la revolución sexual. El feminismo radical provoca la deconstrucción actual de la familia y de la sexualidad, un paso más a la revolución sexual freudiana. El ecologismo radical provoca la revolución antinatalista, entre otras cosas, porque piensa que el hombre es el primer enemigo de la ecología. Y la posverdad pues provoca, como decíamos, la revolución del relativismo, el todo vale, el mundo líquido que lleva camino de convertirse, si seguimos así, en un mundo gaseoso. Vamos a exponer el balance de las ideologías. La historia de las ideologías es, de hecho, la historia del mundo contemporáneo. Si desconocemos por eso las ideologías, no entendemos nuestro mundo. No entendemos en qué mundo vivimos. Por eso mis alumnos me dicen no entendemos el mundo en el que vivimos, porque les faltan estas claves. En el momento en que se las explicas dicen, efectivamente, empiezo a entender por qué esto es así. En el siglo XXI está claro que el Homo sapiens es un Homo ideológico, alimentado, educado, moldeado por las ideologías, aunque él no lo sepa. De hecho, yo a un niño le puedo preguntar, ¿tú estás constituido por átomos? Pues si no sabe lo que es el átomo, pues te dirá, pues no lo sé. Y yo a un alumno mío le puedo decir, tú eres un ser contingente. Si no sabe lo que es la contingencia, no puede decirme si es un ser, pero efectivamente estamos constituidos por átomos y por células y por electrones y somos radicalmente contingentes. Hay una parábola moderna muy simpática que habla de dos peces muy pequeños, recién nacidos, que van juntos nadando por el agua y se cruzan con un pez grande y mayor que les saluda y les dice, buenos días, ¿qué tal está el agua? Y los peces se miran y uno le dice al otro, ¿qué es el agua? Eso puede pasar con las personas que dicen no entendemos el mundo en el que vivimos, están viviendo en un mundo profundamente ideológico, pero ellos no saben qué es el agua, qué es una ideología. Decíamos que se suceden en cascada, pero no se relevan unas a otras. Todas están vivas en la actualidad y gozan de muy buena salud. Se puede dudar, si ustedes quieren, del calentamiento global, pero lo que no se puede dudar es del calentamiento ideológico. El problema de las revoluciones, además, es que a veces triunfan. Y ese es un auténtico problema, porque cuando triunfan, fracasan. El triunfo de las revoluciones las convierte en un fracaso, porque normalmente lo que triunfa suele ser la violencia y el caos. Es decir, han abierto la caja de Pandora y han desatado un montón de calamidades. Esto que estoy diciendo lo expresa muy bien, seguimos hablando del balance de las ideologías, lo expresa muy bien Charles Dickens, el mejor de los novelistas británicos y uno de los mejores novelistas del mundo, precisamente en las primeras palabras de la novela Historia de dos ciudades. Va a reconstruir literariamente la historia de Londres y de París durante la Revolución Francesa y empieza con uno de los inicios más célebres de la historia de la literatura. Fue el mejor de los tiempos y también el peor. La edad de la sabiduría y de la locura. La época de la fe y de la incredulidad.
la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Parecía que lo teníamos todo y no teníamos nada. Íbamos directamente hacia el cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. Íbamos hacia el cielo del mundo feliz, decíamos antes, y nos extraviábamos en el infierno de la revolución. Pues estas son las palabras de Dickens. Si quisiéramos hacer un balance más real, sin literatura, tendríamos que reconocer, como decía antes, que el balance es enorme, extraordinario, apabullante, nada menos que el mundo contemporáneo en casi toda su extensión. Por ejemplo, bueno, apabullante y contradictorio, porque hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Por ejemplo, se termina con los estamentos, la sociedad estamental del antiguo régimen y con las monarquías absolutas. Surgen las democracias liberales, que llegan hasta nuestros días, pero también surgen todas las dictaduras comunistas. Nace el parlamentarismo constitucional, o por lo menos se difunde, pero también se difunde la farsa parlamentaria asociada a las dictaduras de las que hablábamos. Se multiplican los derechos y libertades, eso es evidente, pero también se reprimen furiosamente en otros países. Hay igualdad ante la ley, pero también hay arbitrariedad constitucional en los países aludidos del telón de acero. Hay liberalismo económico, pero también hay un estatalismo férreo. Ahí se sustituye una cosmovisión cristiana directamente por otra materialista y muchas veces anticristiana. Hay dos guerras mundiales que algunos historiadores piensan que en el futuro, cuando se escriba la historia de Europa, se podrá juzgar objetivamente qué han supuesto y se podrá decir que las guerras mundiales fueron el suicidio de Europa. Ahora quizá no tengamos perspectiva para asegurar semejante afirmación, porque se traspasaron líneas rojas que nunca se debieron de traspasar, como también se traspasaron con la revolución sexual y la despenalización del aborto. Esas son líneas rojas que jamás habían pasado por la cabeza a ninguna civilización, aunque de hecho se practicara el aborto y se hicieran todo tipo de barbaridades, pero no de forma cultural, no con esa aprobación mayoritaria. Se deconstruye la familia y se deconstruye la sexualidad. Esto también es una auténtica barbaridad con unas consecuencias que ya estamos viendo y que muchas veces no somos capaces de aventurar. Y por último, el triunfo de la posverdad y del relativismo, de lo que ya hemos hablado. Este es el balance, como decía, apabullante y contradictorio. Si tuviera que recomendar algunos libros para entender y profundizar, ampliar lo que he resumido, yo recomendaría sin ninguna duda un libro de un autor argentino llamado Mariano Facio, con Z, Facio, un libro titulado Historia de las ideas contemporáneas. Aunque se titula Contemporáneas, empieza en el Renacimiento, en el humanismo renacentista, pero en casi todo el libro se ocupa de las ideas efectivamente contemporáneas, a partir de la Revolución Francesa. Ese libro es un libro de texto universitario y está escrito con una gran claridad, con bastante amenidad, a pesar de ser un libro que tiene que tratar de ideas, y es una síntesis estupenda de historia y filosofía. Yo diría que no existe madurez en educación si no se comprende el mundo, y para comprender el mundo son necesarias, vienen en nuestra ayuda precisamente tanto la historia como la filosofía, no se pueden separar. Este libro es una síntesis perfecta, no es un libro breve, tiene sus 400 o 500 páginas, tampoco es necesario leerlo como una novela seguido, pero sí es un libro de consulta excelente. Yo también recomendaría, sin ningún tipo de duda, un libro extraordinario que apareció en España hace 2 años y que está cambiando la forma de entender nuestra propia historia. Se llama Imperiofobia y leyenda negra. Curiosamente no lo escribe una historiadora profesional, sino una mujer que es licenciada o doctora en filología española,
pero que tiene una afición, y más que una afición, por la historia de España extraordinaria. Y claro, cuando uno escribe sobre la leyenda negra, no está escribiendo sobre algo muy pequeño y que se circunscribe a una pequeña época de la historia. Está escribiendo sobre 4 o 5 siglos, y no sobre un continente, sino de entrada la leyenda negra abarca toda la historia de Europa desde el siglo XVI y toda la historia de América. Entonces, claro, son 4 o 5 siglos de historia de España y de Europa y América. Eso es mucha historia. El libro es, como decía antes, también apabullante, y es apasionante por la cantidad de datos que da y por la clarividencia que tiene. Nos hace ver, entre otras cosas, que hay en esta historia nuestra tantas mentiras consolidadas como verdades ocultas. Es decir, hemos estado sometidos o estamos sometidos a una desfiguración, a una enorme desfiguración intencionada, solo por desvelar esa gigantesca manipulación. El libro ya es apasionante. Y por último, hay mucha gente que me pregunta, para una educación cristiana, para una educación de la cabeza, para una cabeza cristiana, ¿usted qué libro recomendaría? Eso me lo preguntan muchos padres, muchos profesores, y yo sin duda alguna les recomiendo un libro de un ingeniero, pero un ingeniero de caminos dedicado al mundo de la enseñanza desde hace muchos años. Se llama Alfonso Aguiló, y el título es ¿Es razonable ser creyente? Alfonso Aguiló, con una mente de ingeniero, con una mente analítica y con un orden extraordinario y con una claridad también muy grande, pasa revista nada menos que a 50 cuestiones fundamentales de la vida. ¿Y cuál es la visión del cristianismo en esas cuestiones fundamentales? Por supuesto, temas como la sexualidad, el feminismo, temas como la verdad, el relativismo, temas como el origen del universo, el origen del hombre, la evolución, el escándalo del sufrimiento, la educación de la conciencia, o sea, temas relevantes, profundos, esenciales. Empezamos por la primera de las ideologías. Es la primera en el orden cronológico, también es quizá la más importante y desde luego es la madre de todas las ideologías. Es la Ilustración. Pero no hay que confundir la Ilustración francesa con la inglesa, con la española, con la portuguesa, con la alemana. Son diferentes. En concreto, la más ideológica de todas, si se puede hablar así, es la francesa, que es la que crea un instrumento cultural poderosísimo como es la enciclopedia, y la que provoca una revolución poderosísima como la propia Revolución Francesa. Habíamos dicho que todas las ideologías prometen un mundo feliz. La Revolución Francesa promete un mundo feliz por el camino de la supresión de la monarquía absoluta, del antiguo régimen, con sus diferencias de clases, sus desigualdades, y por el camino de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Esta es la promesa. La realidad es un poco diferente. Si buscamos una persona objetiva, como puede ser un pintor famoso como Delacroix, que inmortaliza la revolución en ese famosísimo cuadro, La libertad conduciendo al pueblo. ¿Qué está pisando la libertad? ¿Sobre qué está andando? Pues todo el pavimento está sembrado de cadáveres. Bien, esa es una consecuencia de la revolución. Las revoluciones nunca salen gratis. Si buscamos otro protagonista objetivo, también pintor, mucho más importante que Delacroix, Goya, el español Francisco de Goya, buscamos sus cuadros sobre la revolución y encontramos, por ejemplo, los fusilamientos del 3 de mayo, los fusilamientos de la Moncloa, un pelotón de soldados franceses fusilando a españoles. ¿Qué se le había perdido a la revolución en España? Absolutamente nada. ¿Qué derechos tenía sobre un país como España o como la mitad de los países europeos? Ninguno, pero eso es una revolución. De hecho, Goya acuña una frase que resume muy bien el balance de una revolución como la francesa. El sueño de la razón produce monstruos. Es uno de los grabados más conocidos de Goya. No es este cuadro, sino otro grabado. El sueño de la razón
es muy interesante porque nosotros creemos en la razón, en la diosa razón, decían los franceses. La vamos a erigir un altar en Notre Dame, que lo vamos a convertir en un culto a la diosa razón. Pues el sueño de la razón produce monstruos. De hecho, el adjetivo con el que más califican a Napoleón las mujeres francesas de su época es el de monstruo. Nosotros podemos pensar que Napoleón fue un héroe, fue un genio, y en parte fue un genio, tuvo aspectos geniales, pero también fue un monstruo. Cualquier mujer francés con hijos en edad de ir a la guerra sabía que Napoleón era un monstruo, porque le había arrebatado a sus hijos y casi todos sus hijos habían muerto. ¿Saben cuántos europeos mueren en las guerras napoleónicas? Digamos que no lo sabe casi nadie, porque si no has ido a buscar ese dato y no tienes por qué haber... Tampoco lo saben los historiadores, porque es muy difícil, pero la horquilla está entre 5 y 10 millones de muertos. Claro, aunque te pongas con el mal menor, los 5 millones de muertos es una barbaridad, sobre todo también para los métodos o los medios de guerra que había en la época. Claro, una revolución que hace necesario a Napoleón para poner un poco de orden en la propia Francia, porque la revolución genera una guerra civil contra los bretones, contra los angevinos, contra los habitantes de la Vendée. De hecho, hay una guerra que se llama la Guerra de los Vandeanos, donde primero ganan la guerra o ganan las batallas los campesinos de la Vendée, después ganan la guerra el ejército constitucional y después de ganar la guerra los asesinan a todos. ¿Cómo? Pues 1, guillotina, 2, ahorcamiento, 3, ahogamiento en el Loira. ¿Cuántos? Pues entre 150.000 y 200.000 campesinos mueren. De esto se dice que es el primer genocidio político moderno, de la modernidad, pero no lo decimos los españoles, que a lo mejor tenemos motivos para estar disgustados con los franceses, lo dicen los propios franceses. Pierre Chauny, uno de los grandes historiadores franceses, fue el que, dirigiendo una tesis doctoral sobre la guerra de la Vendée, dijo que se ponga el genocidio de la Vendée, que se ponga la palabra genocidio. Por otra parte, decíamos antes que el balance de las ideologías es contradictorio. Lo tenemos ya en la primera. Hay que acabar con la monarquía absoluta. De hecho, vamos a acabar con Luis XVI. Le cortamos la cabeza a Luis XVI y a su mujer, a la reina María Antonieta. Pero entonces, para poner orden al caos que hemos desatado, tiene que llegar Napoleón. Y Napoleón, ¿qué se nombra? Primer cónsul, qué curioso, y solo él además. Y después de primer cónsul, como un poco más, cónsul vitalicio, qué curioso, pero no habíamos dicho que no queríamos reyes absolutos. Y después de cónsul vitalicio, nada menos que emperador, pero mucho más que un rey absoluto, emperador. ¿A qué estamos jugando? ¿Qué me están contando ustedes? La Ilustración, decía, es la madre de las ideologías, está obsesionada por la felicidad, esa es una cosa buena, buscar la felicidad. Ejerce la crítica universal, en esto ya no es tan bueno porque hay cosas que son muy criticables, otras que son menos criticables, otras que no se deben criticar. Extiende la mentalidad de derechos y el buenismo sentimental, ahí está Rousseau. Es visceralmente anticristiana, es visceralmente antiespañola. Basta con mirar los artículos de la enciclopedia que están dedicados no solo a La Voz de España, sino muchos de ellos en los que España sale a colación, sin venir a cuento a veces, cómo se nos trata. La enciclopedia es una obra de consulta muy interesante, pero también es un gigantesco panfleto. Hay que decir que tiene esa ambivalencia. ¿Por qué ese rechazo a la civilización cristiana? Pues digamos que porque desde Constantino y desde Teodosio la religión cristiana había sido la única en todos los siglos medievales, en toda la cristiandad, y había moldeado perfectamente a todas las cabezas, todas las mentalidades, todos los corazones.
Cuando cualquier europeo levantaba la vista, lo que veía era siempre pues, un campanario coronado por una cruz, y esa cruz era la cruz del Gólgota, la cruz en la que había muerto Jesucristo. Por lo tanto, esa religión era la fibra de su ser. Los moldeaba desde la cuna hasta la sepultura y en algunos casos les sometía a la autoridad moral e intelectual, o en muchos casos a la autoridad moral e intelectual de la Iglesia. Eso provoca en algunos casos, como digo, ciertos abusos, en otros provoca cosas estupendas y excelentes. No es el momento de analizar la labor de la Iglesia durante tantos siglos, pero los revolucionarios franceses están en contra de ese predominio, de esa influencia de la Iglesia. De hecho, Fouché, uno de los grandes artífices de la revolución, que llegó a ser prefecto de policía de París y antes de Lyon, pues en uno de sus manifiestos escribía: sois esclavos de la superstición clerical, ahora no podéis tener otro culto que el de la libertad. No se puede decir mejor, en menos palabras. Si tuviera que recomendar libros sobre la Ilustración, recomendaría el del capítulo anterior, Historia de las ideas contemporáneas. También recomendaría uno de los primeros que se escriben, es de Alexis de Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución. Lo escribió a mediados del siglo XIX, tenía ya cierta perspectiva, y después de él se han escrito miles de estudios sobre la Ilustración y la Revolución Francesa. Sin embargo, no han hecho que este libro haya pasado de moda en absoluto. Es un libro prodigioso, escrito con una mesura, con una sencillez, objetividad. Alexis de Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución. Julio Verne escribió en una revista por entregas una historia de la guerra de la Vendée. Los vandeanos, como decía, son unos campesinos que viven en una región que está en el noroeste, como Bretaña y como el Anjou. Los angevinos son como los gallegos en España, el noroeste. Y estos se caracterizan porque estaban muy lejos de París. Lo que decía París les llegaba siempre tarde y ellos pues vivían del mundo rural, no eran precisamente intelectuales, era gente muy pacífica y muy católica. Y cuando la revolución les impone sacerdotes que han jurado la constitución civil del clero, por lo tanto sacerdotes pagados por los revolucionarios, sacerdotes heréticos, pues se niegan a aceptarlos. Y cuando la revolución les pide levas obligatorias para sus hijos, para los jóvenes, pues también se niegan, porque bueno, estos jóvenes lo que tienen que hacer, sobre todo para guerras que había provocado Francia, o sea, nadie había declarado la guerra a Francia, es Francia la que quiere extender el régimen revolucionario por media Europa. Y Napoleón. Entonces se niegan, entonces se provoca una guerra civil, la provoca el propio directorio, el consulado, los revolucionarios. Y Julio Verne escribió una novela sobre esto, escribió una por entregas. Cuando terminaron las entregas quiso publicarla en forma de libro y le dijeron que no, porque no se podía publicar eso, sobre todo porque contaba la verdad. Tardó más de un siglo en publicarse y se publicó en España, la traducción, a poco de publicarse en Francia, en 1985. Se llama El Conde de Chantelain, El Conde de Chantelaine se escribe. Es una novelita, como muchas de Julio Verne, no es de las mejores, pero explica muy bien qué es lo que está pasando ahí y te cuenta la verdad, la terrible verdad. En el mismo sentido, hay una obra de una marquesa que le cuenta a sus nietos, una marquesa que tiene 15 años durante estas guerras de la Vendée, durante el genocidio. Entonces, con 15 años ya es capaz de entender muchas cosas, de juzgar, y en su vejez pone por escrito sus memorias, sobre todo para que las lean sus nietos y sepan qué es lo que pasó y sepan a qué familia pertenecen, a qué estirpe pertenecen, a qué mundo pertenecen. El título es Una familia de bandidos, porque todos los revolucionarios consideran bandidos a aquellos campesinos que no les obedecían. No recuerdo el nombre de la
de la autora, pero es muy fácil encontrarlo porque lo ha publicado muy bien la editorial Homo Legens. Entonces basta con teclear en internet Homo Legens, una familia de bandidos, y ahí sale esta extraordinaria historia que no es una novela, es autobiografía. Hemos hablado de la Ilustración, la hemos presentado como la primera y la madre de las ideologías, y ahora vamos a hablar de la masonería, que no es propiamente una ilustración, sino una organización que se dedica a transmitir y hacer que triunfen las ideas ilustradas. La masonería, curiosamente, nace a la vez que la Ilustración, aunque esto hay que matizarlo, porque la palabra masón significa albañil en francés, y masonería es un gremio medieval de albañiles que nació allá por el siglo XI o XII. Pero al mismo tiempo, a finales del siglo XVIII, igual que nace la Ilustración, pues se refunda la masonería con unas constituciones británicas que se llaman las Constituciones de Anderson, y ahí deja de ser un gremio cristiano de albañiles medievales y pasa a ser una organización revolucionaria, ¿verdad? Porque está al servicio de la caída, la desaparición del antiguo régimen y de la instauración de un nuevo mundo donde, a ser posible, no esté presente el cristianismo. Algunos expertos en el tema dicen que la masonería son dos cosas. Por una parte, una especie de gobierno en la sombra, un antigobierno que está siempre cerca del poder, intentando subvertirlo o gobernar por medio de personas que no figuran como masones, pero que son masones. Por ejemplo, en la Segunda República Española, la que provoca la Guerra Civil, la proporción de masones que salieron elegidos es el 46%. Claro, la población de masones respecto al total de los millones de españoles en ese momento podía ser un 0,0, o sea, una cosa insignificante, pero en el Parlamento español que sale de las urnas casi el 50% son masones. En todos los partidos políticos, o sea, hay masones en todo el espectro de los partidos. Bien, por eso es, como digo, un gobierno en la sombra o un antigobierno. Los expertos también dicen que es como una antiiglesia. O sea, los masones no quieren saber nada del orden cristiano, de lo que hemos hablado en otras ocasiones sobre, por ejemplo, la ley natural, al hablar del positivismo, y intentan por todos los medios imponer esas ideas. Entonces, siempre que se aprueban leyes sobre el divorcio, leyes sobre el aborto, leyes sobre la eutanasia, detrás siempre están los masones. Aunque a veces uno no los conozca como tales, porque es una sociedad secreta o que vive el secretismo, no se identifican como tales casi nunca. Pero si investigas un poco, resulta que sí son masones. La masonería, como decía, es una sociedad mal conocida. Es muy difícil hacer tesis doctorales sobre ella, por ejemplo, en la universidad. Es una sociedad compleja, tiene una enorme influencia en los cambios sociales y políticos de la modernidad. Es una asociación paradójica de gentes que rechazan las iglesias, las religiones, pero se reúnen en capillas oscuras, de varones cultos que recurren a ritos y a símbolos esotéricos, a veces satánicos. La masonería admite muchos grados, hasta el grado 33. A partir de cierto grado empiezan a ser satánicos. Tienen que rendir homenaje a Lucifer, tienen que pisar un crucifijo, Eso está descrito en muchos libros. Quizá a un español los autores que más le pueden sonar son Alberto Bárcena, porque ha publicado libros y ha grabado muchos vídeos sobre la masonería. Ha sido entrevistado por Javier Paredes, los dos son profesores. Javier Paredes es catedrático de Historia en la Universidad de Alcalá, Alberto Bárcena es profesor del CEU. A cualquier español le puede sonar también porque es muy conocido el periodista César Vidal. César Vidal tuvo un programa de radio muy exitoso y publicó un libro titulado Sin más, los masones, que a mí me parece el libro más clarificador de todos los que se han publicado en España. Hay un sacerdote que se llama Manuel Guerra, que vive en Burgos, ha sido profesor de la Facultad de Teología de Burgos, que también tiene muchos libros sobre este tema, y hay
otro profesor que se llama Ricardo de la Cierva, un gran investigador que desde hace muchísimos años, quizás el primero que empieza a investigar a fondo. Entonces estas 4 personas creo que son las más autorizadas en España para hablar de la masonería. Como digo, repito, quizá el libro más asequible sea el titulado Los masones, de César Vidal. Todos coinciden en sus planteamientos, todos, o sea, ninguno discrepa de los demás, y todos más o menos han estado en relación a la hora de hablar de este tema. Se han puesto de acuerdo, bueno, se han consultado unos a otros, por lo que sé. La relación de la masonería y la Revolución Francesa fue más que estrecha. Fueron masones casi todos los revolucionarios franceses, incluso dentro de lo que es el caos de la revolución o las consecuencias secundarias, casi todos acabaron en la guillotina. Ellos habían creado la guillotina, me estoy refiriendo a Mirabeau, a Desmoulins, a Marat, a Danton, al propio Robespierre, a Westermann, a Lafayette. La historia muestra desde entonces que la participación de los masones en numerosos procesos revolucionarios es estrechísima, y en procesos especialmente cruentos, sangrientos. Eso no quiere decir que esas acciones no hayan estado cargadas a veces de las mejores intenciones. Eso es posible que hayan tenido esas buenas intenciones, pero su presunta bondad no deja de ser discutible y quizá utópica a la vista de los resultados. La Revolución Francesa hizo patente la capacidad subversiva de la masonería tanto en Europa como en América. De hecho, se exportó a América y ahí empezaron a aparecer las diferentes emancipaciones de los países hispanoamericanos. Las fuerzas de ocupación iban creando a su paso logias en las que intentaban integrar a las élites nacionales. Masones fueron los principales líderes de esos procesos emancipadores americanos: San Martín, Bolívar, Bernardo O'Higgins, William Brown. Esas élites lograron el poder en las nuevas repúblicas hispanoamericanas, pero no lograron implantar democracias sólidas como las que se han implantado en Europa, sino una cadena de dictaduras y oligarquías que han sobrevivido hasta nuestros días. Esa impotencia política de la masonería ha sido maliciosamente disimulada por ellos mismos con innumerables publicaciones dedicadas a criticar la presencia española y la acción de la Iglesia en esos países. La verdad, sin embargo, está más cerca de lo que reconoció Simón Bolívar antes de morir. Simón Bolívar, otro gran protagonista de la emancipación, masón desde su juventud, decía poco antes de morir que publicó un decreto donde proscribía las sociedades secretas, en concreto la masonería, y decía en concreto que todas las sociedades o confraternidades secretas, sea cual fuere la denominación de cada una, queda prohibida. Y refiriéndose a la masonería, decía: tanto en Colombia como en otras naciones, las sociedades secretas sirven especialmente para preparar los trastornos políticos, turbando la tranquilidad pública y el orden establecido, ocultando todas sus operaciones con el velo del misterio, haciendo presumir fundamentalmente y con eso hacen presumir fundamentalmente que no son buenas ni útiles a la sociedad. Esto es interesantísimo, que Bolívar diga que esas organizaciones no son ni buenas ni útiles a la sociedad, cuando precisamente los masones se presentan a sí mismos como unos grandes benefactores de la sociedad. En 1813, la derrota de las tropas francesas que habían ocupado e invadido España significó la supresión, la prohibición de la masonería en nuestro país y la disolución y, en muchos casos, la expatriación de muchos masones. Pero, gracias al enorme poder conspirativo de esta organización, regresaron al cabo de pocos años. El gran novelista Benito Pérez Galdós, en uno de sus episodios nacionales, los retrata perfectamente. La novela se titula precisamente El Gran Oriente, la gran logia masónica, y los describe, entre otros párrafos, entre otras palabras, con este párrafo: un hormiguero de intrigantes, una agencia de destinos, un centro de corrupción e infames compadrazgos, una poderosa cuadrilla política
que solo se ocupaba de levantar y hundir adeptos, de impulsar la desgobernación del reino. Un colosal centro de intrigas, pues allí se urdían de todas clases y dimensiones. Nadie puede culpar o acusar a Pérez Galdós de ser una persona partidista o mal informada, todo lo contrario. Pérez Galdós es una persona muy informada, muy inteligente, y este juicio, que puede parecer exagerado, pues no lo es más bien exacto y objetivo. Si el peso de la masonería en los procesos revolucionarios, como hemos visto, fue espectacular, también lo sigue siendo, también lo será en el siglo XX y lo sigue siendo en la actualidad. Y además en los gobiernos de las principales democracias occidentales. Esa enorme influencia se consigue por medio de sociedades pantalla, que no aparecen como tales, como masónicas. Se trata de poderosas instituciones políticas, económicas, culturales, casi siempre con una amplia proyección internacional. A uno le puede sonar, por ejemplo, la London School of Economics, pues es una creación de una institución masónica que se llama los Fabianos, una institución política que ha ocupado el poder en Inglaterra, tanto en los laboristas como en los conservadores, durante más de un siglo, a la que pertenecían, entre otros, H.G. Wells o Bernard Shaw, o sea, gente, los intelectuales más renombrados y más poderosos en este momento, cuando se creó, que fue a principios del siglo XX. Ricardo de la Cierva, en uno de sus libros, dice que entre esas sociedades está precisamente la Sociedad Fabiana, el Club Bilderberg, la Tabla Redonda, la Trilateral, y en España Ricardo de la Cierva señala la Institución Libre de Enseñanza, de la que dependió la Residencia de Estudiantes, donde se formaron, entre otros, por ejemplo, élites como la mayoría de los integrantes de la generación del 27, o cineastas como Buñuel o artistas como Dalí. Y ahora mismo señala Ricardo de la Cierva el grupo Prisa y su diario El País. Quizá no sea superfluo recordar que el juicio de los papas sobre la masonería es unánime. Hay unas palabras explícitas de León XIII que fueron escritas en 1884 y que se pueden aplicar no solo a la masonería, sino a casi todas las ideologías. El párrafo no tiene desperdicio. Resulta claro el último y principal de sus intentos, a saber, destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo y levantar a su manera otro nuevo, con fundamentos y leyes sacadas de las entrañas del naturalismo. Uno puede decir, bueno, esto es lo que dice un papa, porque claro, es lo que tiene que decir, presentarse como víctima de la masonería, pero no, cualquier persona que no sea... Todos los testimonios que he leído y muchos más no son papas y algunos no son cristianos o no son católicos, y sin embargo todos coinciden en esos objetivos clarísimos de la masonería. Vamos a abordar hoy una de las primeras ideologías inmediatamente heredera de la Ilustración, es el positivismo. Como ustedes saben, el fundador de esta corriente filosófica es Auguste Comte, un francés que vive y escribe en la primera mitad del siglo XIX. Se trata de una corriente filosófica extraordinariamente importante, porque marca profundamente toda la forma de pensar tanto del siglo XIX como del siglo XX y de nuestra propia época. Además la marca en tres aspectos esenciales. Se puede decir que el positivismo es un árbol con tres ramas fundamentales. Hay un positivismo científico, hay un positivismo jurídico y hay un positivismo ético. El positivismo científico es el que dice que reduce la verdad al conocimiento científico, entendiendo por ciencia solo la ciencia empírico-experimental, o sea, la física, la química, todo lo que es de alguna manera cuantificable, observable, experimentable, de forma que todo lo que no entra ahí
no pertenece al ámbito de la verdad, puede pertenecer al ámbito de la creación artística, al ámbito de la imaginación, y si son cuestiones teológicas o religiosas, al ámbito, dicen ellos, de la superstición. No admiten que pueda haber una verdad religiosa. Ese positivismo científico, que es el primero que voy a abordar, voy a intentar abordar las tres facetas del positivismo. Ese positivismo científico que dice que fuera de la ciencia no hay conocimiento ni verdad, y que dice que la ciencia conseguirá explicar todo un día en un futuro no muy lejano. Hoy sabemos que eso es no solo erróneo, sino es casi lo contrario. Cada vez somos más conscientes de lo que desconocemos. Cada vez que descubrimos algo, lo que estamos descubriendo es un gigantesco agujero negro, ¿verdad? La realidad es inabarcable, inasequible. Pero los hombres del siglo XIX pensaban, y en cierta medida, digamos que la realidad les daba... La revolución científica era tan espectacular en aquel momento, y las aplicaciones tecnocientíficas, los inventos a los que ya hemos aludido, eran tan espectaculares que entendemos que ellos creyeran eso. La ciencia, decía Augusto Comte, logrará explicar todo y arrinconará para siempre los mitos de la metafísica, de la superstición religiosa. Esta idea ha triunfado hasta el día de hoy. Por ejemplo, científicos tan importantes como Stephen Hawking, recién fallecido, pues es plenamente positivista. De hecho, poco antes de morir, declaró que en el último de sus libros el propósito era expulsar al creador. Hay un axioma en el positivismo, y es la incompatibilidad entre la fe y la razón. Esa supuesta incompatibilidad choca de frente con algunas evidencias. Por ejemplo, la evidencia de que los creadores de las grandes disciplinas científicas han sido profundamente cristianos. Estoy pensando en Galileo, estoy pensando en Newton, estoy pensando en Kepler, en Copérnico, en Brahe. Estos hombres han iniciado la física, la cosmología, y, como digo, no eran simplemente cristianos, eran profundamente creyentes. Incluso algunos, como Newton, se consideraba sobre todo un teólogo y secundariamente un físico. Cuando yo pregunto a mis alumnos en clase si me pueden decir cuáles son las revoluciones científicas que ellos consideran más importantes, normalmente siempre entre las primeras aparece el paso del geocentrismo al heliocentrismo, o sea, la revolución copernicana. Siempre aparece la revolución genética y siempre aparece el Big Bang, siempre. Entre las primeras que me dicen, y les digo, bueno, en la revolución copernicana el protagonista es Copérnico, la revolución genética, el protagonista, el que descubre los genes, es Mendel, y el origen del Big Bang es Georges Lemaitre, un belga, un científico belga. ¿Sabéis qué tienen en común estos tres científicos? No lo saben. Bueno, sí, son científicos, claro, pero no sé, ¿son franceses los tres o son polacos o no? Y les digo, pues tienen en común que los tres son sacerdotes católicos. Entonces se me quedan mirando y me dicen, oiga, esto es una broma, ¿verdad? O sea, nos está tomando el pelo, ¿no? Digo, no os estoy tomando el pelo, esto es un hecho. Lo podéis consultar en Wikipedia si queréis. Para que luego nos digan que hay una incompatibilidad entre la ciencia y la religión. Alguien nos está engañando, o sea, alguien tiene un interés especial en decir justo lo contrario a lo que sucede. El positivismo, de una forma muy simple, podríamos decir que dice que solo existe lo que se ve. O sea, la verdad empírica, lo cuantificable, lo medible. Un filósofo como Etienne Gilson, historiador de la filosofía medieval,
decía, yo puedo explicar, si voy en autobús, explicar desde un punto de vista positivista o mecanicista, que viene a ser lo mismo, explicar un autobús que va rodando con una serie de viajeros es muy fácil, porque este autobús pesa tantos kilos, mide tantos metros, tiene tal tipo de motor, usa tal tipo de gasolina, y aquí van estos pasajeros, que son tantos pasajeros, pues 36, esto es un número exacto. Incluso de cada pasajero se pueden dar sus dimensiones, pesan tanto, miden tanto. Sin embargo, todos los métodos de investigación científica no son capaces de responder a una pregunta fundamental: ¿qué hago yo en este autobús? Y la respuesta a esa pregunta es muy sencilla: voy a París. Pero toda la ciencia del mundo no es capaz de responder esa pregunta, porque eso pertenece a mi interioridad. El mundo de las intenciones pertenece a mi interioridad. ¿Solo es visible lo que se ve? Pues no solo no es visible solo lo que se ve, sino que la mayor parte de las cosas no son visibles. Todos ustedes que me están escuchando en este momento pueden estar pensando, ningún pensamiento es accesible a ningún método de conocimiento científico. Es más, todos ustedes pueden tener sentimientos, de hecho tienen sentimientos, o sea, se pueden sentir bien, se pueden sentir mal, pueden sentir amor, pueden sentir amistad, los celos, la envidia, muchos sentimientos que nos habitan. Ningún sentimiento es accesible a ningún método de conocimiento científico, y sin embargo los seres humanos fundamentalmente somos ideas y sentimientos, somos animales racionales y sentimentales. Por lo tanto, al César lo que es del César, o sea, al positivismo lo que es el positivismo, pero a la filosofía lo que es de la filosofía, a la metafísica lo que es de la metafísica, a la religión lo que es de la religión, al arte lo que es del arte, a la literatura lo que es de la literatura. O sea, no podemos ser tan excluyentes. Einstein decía que él consideraba las leyes de la naturaleza y el orden de la naturaleza, el del universo, como un enorme misterio, porque dice, a priori se debería de esperar lo contrario, o sea, un universo caótico, y sin embargo eso está profundamente ordenado. El mismo orden es algo que se da en lo físico, con lo físico, y que hace posible lo físico, sin embargo no es una magnitud física. Es decir, el positivismo no tiene manera de medir ese grado de orden, ni mucho menos el grado de intencionalidad, si algo ha sido creado con vistas a... ¿Para qué tenemos los ojos? Para ver. ¿Para qué tenemos los oídos? Para oír. Ahí hay una intencionalidad. Esa intencionalidad, no existiría nada sin esa intencionalidad. Un personaje que todos nosotros conocemos como Luis, el famoso autor de las Crónicas de Narnia, es conocido como un gran literato y es menos conocido como un profesor de filosofía, que lo fue al inicio de su carrera universitaria. Luis se hace esta pregunta: ¿todo el universo es fruto de un conjunto de leyes? ¿Se podría explicar por un conjunto de leyes? Uno puede pensar, pues sí, las 4 grandes leyes: la nuclear fuerte, la nuclear débil, la fuerza de la gravitación y la termodinámica. Esto explica todo el universo. Y Luis se contesta a sí mismo y dice, sí, todo el universo se puede explicar por un conjunto de leyes, salvo esas mismas leyes y salvo el mismo universo, lo cual constituye una notable excepción. Es decir, todo se puede explicar por un conjunto de leyes, salvo las leyes, porque las leyes no son algo físico. Las leyes son una orden que opera sobre el universo. Y la propia existencia del universo no se explica por sí misma, sino que alguien tiene que poner ese algo sobre el que operan las leyes. Luis, con una ironía finísima, dice, esto constituye una notable excepción, porque en el fondo ha dicho, ¿todo el universo se puede explicar por un conjunto de leyes? No, nada se puede explicar por un conjunto de leyes. Bien, esto tiene todo que ver, como se puede apreciar, con el positivismo. Y termino esta parte del positivismo científico con la última pregunta que se hace Stephen Hawking en el libro que le dio fama, Breve historia del tiempo. Al final del libro se pregunta,
La ciencia nunca conseguirá responder a todas nuestras preguntas, pero aunque alguna vez lo consiguiera, siempre quedaría una pregunta en el aire. ¿Por qué el universo se ha tomado la molestia de existir? Ahora vamos a ver en qué consiste el reduccionismo jurídico y en qué consiste el reduccionismo ético. El reduccionismo jurídico consiste en decir que la justicia, que las leyes emanan del legislador. Hasta el positivismo, la justicia y las leyes emanaban de una lectura correcta de la realidad. Yo tengo que cuidar a mis padres, que son viejos, ancianos, que no se valen por sí mismos, porque eso es una obligación natural. No necesito que haya ninguna ley que me recuerde o que me obligue a cuidarlos. Una mamá tiene que alimentar, proteger, vestir a su bebé, no porque haya una ley que diga que las mamás deben hacer eso, sino porque es su hijo y porque los bebés necesitan ser alimentados, protegidos, cuidados. El positivismo dice que no. El positivismo dice que solo es bueno o solo es malo lo que recoge la ley. A propósito de los bebés y de las famosas leyes norteamericanas, donde se dicen que se puede abortar hasta un segundo antes del alumbramiento, del parto, porque eso no es un niño. Esta pregunta se la hicieron a Hillary Clinton en plena campaña electoral, la campaña que perdió, la última campaña. ¿Y qué era un niño exactamente? Si eso era un niño o eso no era un niño. Respuesta de Hillary Clinton siempre a esa pregunta. Respuesta: un niño es lo que dice la ley. Es una respuesta exquisitamente política, exquisitamente positivista, radicalmente falsa, claro. Un niño es lo que dice la ley. La pretensión de equiparar lo bueno, lo malo, lo justo con lo que dice la ley es una pretensión antigua, aunque nunca se ha puesto tan de moda como con el positivismo. Digo que es antigua porque ya se lo plantea el propio Cicerón, por ejemplo, un gran jurista. Cicerón cuenta que cuando el último de los reyes tarquinos violó a Lucrecia, la famosa violación de Lucrecia, que no es un mito, sino un hecho real, que acabó con la monarquía en Roma. Pues dice, no existía en Roma ninguna ley que condenara la violación. Sin embargo, a nadie se le pasó por la cabeza que por el hecho de que no existieran leyes condenando la violación, aquello no fuera un auténtico crimen, un hecho profundamente inmoral, hasta el punto de que aquello provocó una revolución popular y el rey tuvo que salir corriendo y se acabó la monarquía en Roma. No volvió a haber más reyes. Dice Cicerón que hay leyes, o que mejor dicho, que el fundamento de las leyes siempre es la propia naturaleza de las cosas. En el caso de las leyes humanas, la naturaleza humana. Y dice que esas leyes fundamentales están escritas en la cabeza y en el corazón de los seres humanos. Lógicamente, si están escritas por alguien. Y si hay una ley natural, porque a esto se le llama ley natural, hay un legislador. Lógicamente todos tenemos en la cabeza quién es ese legislador, porque así lo tuvieron los griegos y los romanos. O sea, la ley natural, aunque hay gente que piensa que es un invento de la Iglesia Católica, es un descubrimiento, en primer lugar no es un invento, es un descubrimiento, porque así funciona la realidad, de los filósofos griegos, los primeros que hablan de ella. Sócrates ya habla de ella, incluso literatos tan importantes como Sófocles habla ya de ella en Antígona. Antígona hace referencia a las leyes no escritas de los dioses, que son superiores a los decretos de un tirano. Y luego todos los estoicos hablan de la ley natural y del derecho natural. Por lo tanto, y los estoicos ya son griegos y romanos. Al mismo tiempo están haciendo toda la riquísima jurisprudencia romana, todo el derecho romano. Pues todos los jurisconsultos romanos defienden la ley natural. Es más, dicen que es la única solución para un mundo multicultural como es el romano, donde hay en muchísimas provincias muchísima gente que pertenece a otros pueblos en toda la cuenca del Mediterráneo, con muchísimas tradiciones muy diferentes. Dicen, o nos ponemos de acuerdo sobre una base fundamental, y la base fundamental solo puede ser la naturaleza, o si no seremos muy injustos, porque tendremos que acudir a lo que digan las diferentes legislaciones o a lo que legisle el legislador romano, más o menos arbitrariamente. De hecho,
si no se admite la ley natural, se está abriendo la puerta a la arbitrariedad, porque el legislador humano, si no tiene ningún fundamento para legislar, sino solo su propia voluntad, es la voluntad del que manda, del que puede. Por eso el positivismo abandona siempre a los débiles. El débil es el que sale sufriendo en una legislación positivista. Por eso con el positivismo surgen totalitarismos como el nacionalsocialismo alemán o como el marxismo. Y además, desde una perspectiva positivista, just positivista, tú no puedes reclamar nada. Tú no puedes decir algo tan sencillo como no hay derecho, porque el derecho es lo que decide quien legisla. Por lo tanto, tú no tienes argumentos frente a un dictador, porque la ley es la escrita por el dictador. O sea, estás completamente desprotegido. Pues esto se ve perfectamente en los juicios de Nuremberg. Esa película maravillosa sobre los juicios a los médicos y a los abogados que llevaron a los campos de concentración, a las cámaras de gas, o que hicieron experimentos terribles con deficientes mentales. Eso es lo que está en juego, si hay una ley natural por encima de la ley. De hecho, esos médicos y esos juristas que aprobaron esas barbaridades se defienden diciendo: nosotros no hemos hecho la ley, nosotros obedecemos a la ley. En realidad tenían razón. Lo que pasa es que hay casos y hay cosas en los que esos actos son tan tremendos que, como les dice el juez, la conciencia se impone sobre las leyes que ustedes tenían que obedecer. Hay una obediencia superior. Uno no puede cometer crímenes contra la humanidad diciendo que está obedeciendo unas leyes. Pues hasta aquí el positivismo jurídico. Y unas palabras más para el positivismo ético. Comte: si no hay una ley natural, tampoco hay un bien o un mal que estén anclados en la naturaleza humana. El bien o el mal será lo que haga la mayoría, lo que haga la gente. Por eso no necesitamos una ética, sino lo que necesitamos es una sociología, que es la ciencia de contar los comportamientos sociales. De hecho, Comte es el fundador de la sociología. La ética era una ciencia, o es una ciencia prescriptiva. O sea, no solo te dice lo que hay, o sobre todo te dice, más que lo que hay, lo que debe haber, lo que debes hacer. Es una ciencia del deber, de ontología. Mientras que la sociología no es prescriptiva, es descriptiva. Esa es la gran diferencia entre un planteamiento y otro planteamiento. El positivismo, como decía, convierte en ideología la ciencia, la ética y el derecho. Esa cosmovisión ha conformado profundamente todo nuestro mundo desde hace 2 siglos, con un triple falseamiento. Es verdad lo que dice la ciencia, está bien lo que piensa o hace la mayoría, y es justo lo que decide el legislador. Comte reemplaza a la ética, que es prescriptiva, por la sociología, que es descriptiva, meramente descriptiva, y pone la fuente del derecho en el legislador, negando la ley natural. Decía Edmund Husserl, primero matemático y luego filósofo, el padre de la fenomenología filosófica, a la corriente a la que pertenecen, por ejemplo, Edith Stein. Pues Husserl decía que la ciencia nada tiene que decir sobre la angustia de nuestra vida, pues excluye por principio las cuestiones más candentes para los hombres de nuestra desdichada época. Está hablando del mundo de la Primera Guerra Mundial. Las cuestiones sobre el sentido o sinsentido de la existencia humana. Algo parecido va a decir Karl Popper, uno de los padres de la filosofía de la ciencia en el siglo XX. Popper advirtió que absolutizar el conocimiento científico significa desvirtuar la ciencia, convertirla en una especie de, él decía, materialismo promisorio, o sea, un materialismo que promete cosas, como hacía Comte. Y también Popper recordaba que el positivismo había impregnado profundamente el pensamiento occidental
configurándolo con las tres características esenciales de toda ideología: una cosmovisión materialista, una ingeniería social y un mesianismo utópico. La evolución de las especies es una de las teorías biológicas filosóficas más influyentes, más importantes de la modernidad. Pero no voy a hablar aquí de la evolución, o sí voy a hablar de la evolución, pero en referencia al evolucionismo, y en concreto al evolucionismo radical, que es una ideología. La evolución no es una ideología, es una hipótesis, o quizá algo más que una hipótesis, casi digamos que roza la evidencia, sobre el mecanismo de diversificación de las especies vivas, también de su origen y también del origen del hombre. Todos esos problemas son considerados dentro de esa teoría. Pero el evolucionismo radical es otra cosa. La evolución, como digo, es una hipótesis científica, casi demostrada, y el evolucionismo es una idea filosófica que quiere terminar con la cosmovisión cristiana sobre el origen de la vida y del hombre y sustituirlo por una explicación materialista, atea, anticristiana. Eso es importante tenerlo en cuenta. Darwin no es evolucionista en ese sentido. Darwin es un científico honesto, honrado, riguroso, que no se mete en cuestiones filosóficas, teológicas, aunque sabe que existen, pero no se mete porque él no es teólogo ni filósofo. Para tener claras estas cosas conviene leer directamente las fuentes, conviene leer el propio libro que da origen a esta gran teoría, que es El origen de las especies, escrito por Darwin a mediados del siglo XIX. En el libro dice Darwin, cito: «La vida, con sus diferentes facultades, fue originariamente alentada por el Creador en unas cuantas formas o en una sola, y mientras este planeta ha ido girando, sometido a la ley de la gravitación, se han desarrollado y se siguen desarrollando, a partir de un comienzo tan sencillo, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas». Fíjense que Darwin dice desde el comienzo de este párrafo que la vida, con sus diferentes facultades, fue originariamente alentada por el Creador. Es decir, esa supuesta incompatibilidad entre la cosmovisión bíblica del origen de la vida y la cosmovisión científica no es aprobada por Darwin. Al contrario, no hay ninguna dificultad en compaginar la evolución con la creación divina, como han sostenido la mayoría de los científicos o de los evolucionistas rigurosos. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se mueven en dos planos diferentes. La creación es anterior a la evolución. Primero se necesita algo y luego el desarrollo de ese algo. Pero ni siquiera, aunque se muevan en dos planos diferentes, también el propio desarrollo exige un diseño. Ese diseño no es ajeno al diseñador, al que ha creado. El darwinismo radical, o sea, Darwin no son los darwinistas. El darwinismo radical se puede decir que traicionó a Darwin para convertirse en la alternativa atea al relato bíblico del Génesis. Esa superación, entre comillas, de la interpretación bíblica del universo y del hombre ha sido una revolución cultural espectacular. Una revolución que ha exigido muchísimos libros de texto, muchísimas películas, muchísimas conferencias, es decir, un montón de diseñadores, de pensadores, de escritores que pusieran eso por escrito, que lo pusieran en imágenes, muchísimos museos que lo visualizaran, y ahí se ha empeñado muchísima gente y muchísimo talento en cambiar esa cosmovisión bíblica por esa materialista y atea. Einstein, que no era en absoluto evolucionista, decía
que es más fácil desintegrar el átomo que acabar con un prejuicio. Esta frase de Einstein se puede aplicar, por ejemplo, al origen del hombre. Siempre que se habla del origen del hombre, y si ustedes teclean en Google origen del hombre, siempre va a aparecer esa procesión de homínidos precedida siempre por un hombre. Son primero unos monos, después el mono se va irguiendo y al final acaba en un hombre. Esa procesión, antes se pensaba que los hombres podían descender del mono. Desde hace unos 30 años, desde que se leyó todo el genoma humano, se sabe que eso no es así. Se sabe que los hombres y los monos tenemos un antepasado común, el Australopithecus, que se puede situar entre 4 y 5 millones, entre 4 y 5 millones de años anterior a nosotros, y de ese ancestro común derivan la rama de los monos y la rama de los antropoides, de los hombres. Aunque eso ya se sabe, y la demostración genética se conoce, esa imagen, que vale más que 1000 palabras y más que 1.000.000 de palabras, sigue persistente ahí, en un montón de libros de texto, en un montón, las imágenes que uno busca en Google, todas aparece el hombre seguido de un rastro de... Entonces, por eso, acabar con un prejuicio es más difícil que desintegrar un átomo. Entre los científicos, de los intelectuales actuales que mejor han pensado esta problemática, hay uno que se llama Francis Collins, que es un químico y a la vez un médico, que ha sido el director del proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano, para descifrar todo el genoma del ser humano, lo lideró, y su primer presidente fue James Watson, uno de los descubridores, junto con Francis Crick, del ADN, de la molécula de la doble hélice molecular. Pues Watson fue el primer presidente, y el segundo y su sucesor fue Francis Collins. Francis Collins es un médico, en principio ateo, pero estudiando el problema del genoma se da cuenta de que hay un diseño inteligentísimo y que eso no puede responder de ninguna manera al azar. De hecho, cuando termina de leer el genoma, en el año 2000, el 26 de junio, en las televisiones norteamericanas hacen público ese descubrimiento, esa lectura, y lo hace público el presidente Clinton. Y es el propio presidente Clinton el que, usando unas palabras de Collins, dice a todo el mundo que acabamos de leer el lenguaje de Dios, el lenguaje bioquímico de Dios. Lo dice, como digo, el presidente Clinton. Esas palabras son el título The Language of God, de un libro conocidísimo de Francis Collins, que en España no se traduce exactamente así. Yo pienso que se traduce peor, y ¿cómo habla Dios? En realidad, como digo, es el lenguaje de Dios. Collins tiene en ese libro, uno de sus párrafos dice lo siguiente: el Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. Se le puede adorar en la catedral o en el laboratorio, porque su creación es majestuosa, sobrecogedora, complejísima y bella. Y no puede estar en guerra consigo misma. Solo nosotros, humanos imperfectos, podemos iniciar tales batallas, y solo nosotros podemos terminarlas. Esto dice Francis Collins. El otro científico al que quería referirme es un científico entre comillas, porque sobre todo es un filósofo, Antony Flew, pero es el filósofo ateo más importante y más famoso del siglo XX. Como digo, el filósofo ateo. Ha muerto hace unos pocos años. Se pasó, como él mismo reconoce, 30 años de su vida estudiando dos cuestiones donde se mezclan filosofía y biología, o filosofía y ciencia, astronomía, directísimamente, que son, en concreto, el tema de la evolución, o mejor dicho, el tema del origen de la vida,
el ADN, y el tema del origen del universo, el Big Bang, la gran explosión. Después de 30 años de estudio, llegó a la conclusión de que era imposible que eso fuera un fruto del azar, porque ahí había un diseño inteligentísimo. Él habla del principio de sincronización, el hecho de que un embrión humano produzca, se forme a razón de 4 millones de células por segundo. O sea, una célula es algo complejísimo, es como toda una ciudad miniaturizada. Bueno, pues un embrión como el humano produce, y cualquier embrión de cualquier mamífero produce millones de células por segundo durante los meses de su formación como embrión. Entonces, eso es de una complejidad tan descomunal, porque además cada célula no puede ir en cualquier sitio, sino que cada célula sabe perfectamente dónde tiene que ir. No es lo mismo una célula del ojo que una célula de la uña, no es lo mismo una célula del pie derecho que del pie izquierdo. Eso exige tal sincronización, una inteligencia tan grande, que solo es posible reconocer la existencia de esa inteligencia a la que hemos llamado Dios. Él dice: yo no soy un hombre religioso, mi conversión es una conversión puramente intelectual, no me he convertido en ninguna religión, pero sí a un ser supremo. Vamos a hablar brevemente de otra de las ideologías, que es el liberalismo, que nace en la primera mitad del siglo XIX y es sobre todo conocido porque es el creador del capitalismo. Su rama económica es el capitalismo. Cuando se asocia el liberalismo económico con el primer liberalismo, que es con su libre competencia no regulada todavía, cuando se asocia con el maquinismo, lo que surge es el capitalismo. ¿Y ahí qué sucede? Pues inventos de una trascendencia importantísima, como la locomotora de vapor, la máquina de hilar o el telar mecánico, se implantan en el siglo XIX y dan lugar a una revolución, que es la famosa revolución industrial. ¿Por qué es una revolución? Pues porque ahora el trabajo de 100 artesanos puede ser realizado por una máquina en 1 hora. Entonces, claro, esos artesanos, que pueden ser zapateros, hiladores, tejedores, herreros, carpinteros, se quedan sin trabajo. Entonces, ¿eso qué supone? Pues supone que tienen que ir a mendigar trabajo en una situación de inferioridad tremenda, porque tienen que aceptar lo que se les dé. Entonces, lo que se les da es un sueldo de hambre. Antes ellos eran a veces los propietarios de sus propios medios de producción, porque tenían su propia zapatería, o su propia hilandería, o su propia... Ahora ya no. Ahora los medios de producción los tiene un empresario, un capitalista que tiene el dinero, que tiene la máquina, y entonces que se puede aprovechar perfectamente de esa mano de obra baratísima. Ahí nace el concepto de proletariado, una persona que lo único que tiene son muchos hijos porque más o menos le aseguran la supervivencia, y que además de muchos hijos no tiene nada, tiene una prole a la que apenas puede alimentar. Por primera vez la burguesía y el mundo obrero cobran conciencia de clase, como dos clases sociales opuestas. Una de ellas solo tiene una forma de defensa, que es la huelga, y otra de ellas, para controlar la huelga, tiene otra forma de respuesta, que es el despido automático, que además es muy fácil porque no existen todavía los sindicatos y, como digo, no existe la legislación laboral. Por supuesto, esa legislación hace que mujeres y niños puedan trabajar el mismo número de horas que los hombres, en condiciones durísimas. Eso es precisamente una de las cosas que critica Dickens en sus novelas. En La pequeña Dorrit, en Casa desolada. De hecho, Dickens consigue algo insólito, y es que un novelista hace que cambie la legislación de un país, porque toda Inglaterra llora con sus entregas conforme van apareciendo en los semanarios, y el propio gobierno toma conciencia de que eso no puede ser, porque Dickens es tremendamente popular, y acaba cambiando la legislación. Incluso la mentalidad de la época empieza
a ser mucho más favorable hacia los pobres. Hay mucha gente rica que empieza a dar dinero, crear instituciones pues para los niños huérfanos, para las viudas. O sea, cambia la mentalidad social gracias a un buen revolucionario como Dickens. La libertad de mercado y la propiedad privada de los medios de producción son realidades positivas, eso está claro, pero la ausencia de legislación económica y laboral facilitó el abuso por medio de los propietarios de esos medios de producción y propició la acumulación de muchísima riqueza en pocas manos. De hecho, Marx estudió cómo iba a ser la evolución de esa situación y pensó que cada vez habría menos ricos, menos propietarios con una riqueza extraordinaria, y cada vez los proletarios se depauperarían más y serían más numerosos y más pobres, hasta que esa situación haría que todo saltara por los aires y llegaría como fruta madura una revolución que instauraría el comunismo, la sociedad sin clases. Luego eso, como saben ustedes, no se cumplió, pasó justamente al revés. La riqueza se dividió entre muchas manos y los proletarios pudieron ascender de categoría y empezar a ser una inmensa clase media, con lo cual todo se niveló y el comunismo, si se implantó, se tuvo que implantar por decreto, por medio de una revolución sangrienta, y en países que no tenían nada de capitalistas, sino que todavía estaban en estadios mucho anteriores, casi medievales, como podía ser la Rusia, que era profundamente rural. No digamos pues Cuba, por ejemplo, en América. En otras palabras, esa disociación entre clases es la disociación entre el capital y el trabajo, que llevó a la explotación del segundo por el primero, en una relación injusta, una relación de fuerza, no precisamente de derecho. Por lo tanto, la primera revolución industrial, dicho con otras palabras, condujo a la degradación de los antiguos artesanos y campesinos, convertidos en proletarios que sobreviven con un salario de hambre. En Londres, durante los hambrientos años 40, esta situación vista por Marx hace que escriba un panfleto incendiario titulado Manifiesto Comunista. Precisamente a petición de la Internacional Socialista, que le piden que anime a las bases para acelerar la revolución. También escribe al mismo tiempo los manuscritos de Economía Política, donde dice, y cito, «El trabajo produce maravillas para los ricos, pero en el trabajador produce despojo. Produce palacios, pero para el obrero produce chozas. Produce belleza, pero para el obrero enfermedad. Alimenta el espíritu, pero al obrero le produce estupidez y cretinismo». ¿Estaba exagerando Marx? No, no parece que exagerara. Porque por las mismas fechas, el Papa León XIII, bueno, no por las mismas, un poco más adelante, en la encíclica Rerum Novarum, que es la que inicia lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia, el Papa León XIII escribía lo siguiente, refiriéndose a este problema obrero. Un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. Estas palabras podían haber sido escritas por Marx, y Marx podría haber firmado perfectamente las palabras del Papa. Uno puede pensar, ¿exageraban los dos? ¿Exageraban Marx y León XIII? Pues a mediados de este siglo, Dickens, como decía, publica sus novelas más importantes, y en una de ellas se refiere a una ciudad que dice que está llena de máquinas y de altos hornos, de altísimas chimeneas, por las que salen, cito, interminables serpientes de humo. En su negra geografía urbana no faltan en esa ciudad un negro canal y un maloliente río de aguas teñidas de púrpura. Sus gentes, que son los proletarios, entran y salen de sus casas a idénticas horas. Se encaminan hacia idéntica ocupación en días que también se repiten año tras año. Bien, si eso no es lo más parecido a la esclavitud, ya me dirán ustedes
Algo parecido sucedía en Estados Unidos, aunque parezca que Estados Unidos es la tierra de promisión, y así se vendió durante muchísimos años a los propios estadounidenses, que les decían que si ustedes están en crisis en la costa este, váyanse a la costa oeste; si están en crisis en el norte, váyanse al sur, que en el sur, en California, hay muchísimas vides y hay muchísimos naranjos y hay que recolectar naranjas. De entrada, eso se dice durante la Gran Depresión, y sin embargo pues era un gran engaño, como cuenta por ejemplo Steinbeck en su novela Las uvas de la ira, o como cuenta Betty Smith en su novela Un árbol crece en Brooklyn. En ambos casos se está hablando en un caso de inmigrantes que llegan de Europa y viven en Brooklyn en una situación de bastante pobreza. Y en otro caso, Steinbeck está hablando de los propios norteamericanos a los que les pilla, en este caso, campesinos de Oklahoma, donde entra la revolución industrial. Esos campesinos son despojados de sus tierras, desalojados, entonces tienen que ir a ganarse la vida al sur, en concreto a California, que es una tierra de promisión, pero resulta que de tierra de promisión nada, donde se les explota vilmente. Y ambas novelas son premio Pulitzer, ambas han sido llevadas al cine y compensa o leerlas o verlas. En Estados Unidos, desde finales del siglo XIX, se estaban formando grandes trusts comerciales y financieros que concentraban en pocas manos una riqueza exorbitante. La justificación de la riqueza, una justificación calvinista como señal de predestinación divina, fue reforzada por el darwinismo social, la ley del más fuerte, que estaba muy impresa en la sociedad del momento. La lucha por la existencia, venía a decir los darwinistas, no solo era natural, sino que era saludable, porque así mejora la raza, en este caso mejora la raza humana. La ley del más fuerte, vigente en la naturaleza, se convirtió también en el nuevo evangelio del hombre de negocios, el businessman. Los problemas humanos de la industrialización se agravaron por sucesivas recesiones económicas y por una masiva inmigración de origen europeo atraída por el sueño de fabulosas remuneraciones, como decía. Los desempleados, los emigrantes y sus familias fueron con frecuencia vejados por su mísero estado, engañados y utilizados sin escrúpulos como mano de obra barata. La situación se hizo trágica a raíz del famoso hundimiento de la bolsa de Nueva York, del famoso crack de 1929, seguida por la Gran Depresión de los años 30. Estas novelas que he comentado antes hacen referencia a esa depresión y a esas secuelas de los años 30. El enfrentamiento entre los dos bloques, que algunos hemos vivido muy de cerca, duró lo suficiente para demostrar de manera abrumadora la superioridad de la economía de mercado. Estamos hablando de una realidad que no es precisamente simétrica. Esa enorme diferencia muestra también que no son ideologías comparables. El capitalismo liberal no tiene, como el comunismo, una acabada visión del mundo. En ese sentido se podría decir que es mucho menos ideología que el comunismo. Tampoco tiene un plan de ingeniería social, simplemente déjame libertad para operar y ya está. Es algo más simple y eficaz, es una apuesta decidida por la libertad, con defectos reales, como los que ya hemos visto, concretados en las últimas décadas en legislaciones permisivas que favorecen el individualismo hedonista, entre cuyas consecuencias encontramos hoy la amplia acepción social del aborto, del divorcio, de las drogas y de conductas sexuales que durante siglos fueron consideradas antinaturales. Vamos a hablar de otra de las grandes ideologías, el marxismo. Antes hemos dicho que la madre y la primera de todas ellas es la Ilustración. Ahora podríamos decir que desde que nace el marxismo, 60, 70 años más tarde, el relevo como propulsora, inspiradora de todas las ideologías que vienen detrás va a ser el marxismo. Después del marxismo, todas las ideologías son o creadas por el marxismo o inspiradas, empujadas, alentadas. Eso es lo que se revela de un estudio de las 12 ideologías. El joven Marx estudió en Berlín y Bonn,
pensó que estudió Derecho, ejerció después como periodista y estudió Economía, analizó la economía de su tiempo y pensó que todas las desigualdades y todos los problemas económicos se producían por el hecho de que la propiedad estuviera concentrada en pocas manos. Él es un hombre de su tiempo y lo que está analizando es precisamente lo que está viendo en la Inglaterra o en la Alemania de su tiempo, ese primer capitalismo con todas sus lacras. Lo que sucede es que el remedio que Marx propone, como suele decirse, es peor el remedio que la enfermedad, porque el remedio es una especie de vamos a cortar por lo sano. Cortar por lo sano significa suprimir la propiedad privada. Entonces, pues, muerto el perro, se acabó la rabia. Si yo amputo, pues dejas de tener este grano que tenías aquí, he amputado el brazo, se ha desaparecido la herida. Bien, este remedio es un remedio bastante inhumano, pero es el que Marx propone directamente. Se acabó la propiedad privada y toda la propiedad pasa a ser del Estado. Lo que consigue justamente será un gran capitalismo de Estado, porque va a ser el Estado el que sea propietario de todo y actuará como un gigantesco capitalista. Marx, en su análisis también de la política, ve que las cosas tienen que ser cambiadas de forma revolucionaria, porque la historia hasta ese momento pues ha sido dominada por las personas con medios económicos, por los ricos, y además nada ha cambiado durante muchos siglos y las ideas tampoco han servido para cambiar las cosas, porque las filosofías, dice él, han sido puras teorías que no se han aplicado después a la práctica. De hecho, él mismo comenta que hasta la llegada del marxismo, hasta mi llegada, todas las filosofías han intentado interpretar la realidad. Pero yo no quiero interpretar la realidad, yo quiero cambiarla. Bien, ahí es cuando nacen las ideologías. Esa es la diferencia entre una filosofía y una ideología. Por lo tanto, bueno, y el que mejor lo explica, como digo, es el propio Marx. Él dice de una forma muy plástica que el marxismo va a ser una filosofía tan práctica como sembrar y cosechar patatas. Así. El marxismo es un socialismo, como sabemos, pertenece a la izquierda hegeliana, que ha pasado por Feuerbach. A los demás socialismos, a los de Proudhon, Bakunin, a los demás socialismos y anarquismos, Marx los desprecia y los llama utópicos, porque utópicos en el sentido de que nunca van a conseguir nada, o sea, viven en las nubes. En cambio, el mío, dice él, el mío es un socialismo científico, porque yo he analizado las leyes de la historia y he descubierto que esto funciona por la antítesis, por la oposición entre una situación y su contraria, la tesis y la antítesis, de la cual se deriva una síntesis, y en este caso estamos ante el fin de la historia, antes de la instauración del reino comunista, ya de la sociedad sin clases perfecta, del mundo feliz. Esa situación última es la oposición entre los capitalistas y los proletarios. Cuando salte la chispa y se produzca esa guerra, de ahí saldrá una sociedad sin clases, un Estado comunista sin clases. Cuando les digo a mis alumnos que Marx propone una sociedad sin clases, todos quieren ser marxistas, ¿no? Porque se acabaron las clases. Pero ya les digo que no son las clases académicas en la universidad, sino que son las clases sociales. Y entonces ya dejan de ser marxistas. El comunismo siempre prometió una imprecisa edad de oro situada en un futuro no muy claro. En ese sentido es una ideología y son ilustrados, quieren instaurar el reino de la razón. Lo que sucedió fue que desde el primer momento, igual también que en la Revolución Francesa, pues se impuso una violencia y un descoyuntamiento social y políticos que trastornaron no solo la instauración del comunismo, no solo países como Rusia, sino toda la historia del siglo XX. Lenin amordazó la prensa en cuanto tomó el poder, inmediatamente después de la Revolución de Octubre en 1917, amordazó la prensa y empezó con las purgas y con los tribunales revolucionarios. Más o menos ejecutaban a 1000 personas al día. Eso durante todo 1918. Y
desde ese mismo momento empezaron a llenarse los campos de concentración, lo que con Stalin se llamaría el Gulag, que es un acrónimo con las iniciales de un servicio de campos de concentración rusos. El Gulag era un archipiélago de campos de concentración desconocido para la mayoría, para la población nadie sabía que existían, ni nadie sabía cómo se llamaban, hasta que muchos años más tarde Solzhenitsyn publicó precisamente la novela Archipiélago Gulag. En ese archipiélago Gulag, con 10 millones de presos que trabajaban en régimen de semi-esclavitud, pues la economía soviética podía producir cosas increíbles, porque, como digo, era una mano de obra esclava. Hacia 1920, por ejemplo, por un dato de cómo jugaban estas personas, la policía política del régimen contaba con 250.000 miembros. Durante los zares el número de policías era de 15.000. Esa es una pequeña diferencia, ¿verdad? Marx es cierto que no firmó la sentencia a muerte de nadie, pero también es verdad que nadie sin prejuicios puede leer sus cartas y sus escritos sin apreciar una extraordinaria violencia, que es en cierta medida irresponsable, porque de alguna manera estás poniendo la mecha y la cerilla o el fuego al lado. Su amenaza preferida en sus escritos era «te liquidaré». Muchos pasajes de sus obras parecen haber sido escritos durante un ataque de rabia. Sus más estrechos colaboradores tuvieron claro que cualquier régimen marxista sería una dictadura personal sostenida por la fuerza y el terror. Popper, ya lo hemos citado, uno de los grandes filósofos de la ciencia del siglo XX, fue marxista comunista en su juventud, como tantas personas idealistas que pensaron que había que luchar por un mundo mejor, porque lo que tenían pues había una gran desigualdad. Popper al poco tiempo salió muy desencantado y lo cuenta en sus obras, y lo contó precisamente en España durante la clausura de la exposición internacional que hubo en Sevilla, la Expo 92 de Sevilla. Fue uno de los grandes invitados de lujo y pronunció una conferencia titulada El colapso de la agresión marxista, porque estábamos en el año 92 y recientísimamente acababa de hundirse todo el telón de acero, el bloque soviético, y aquello parecía que ya no levantaría cabeza jamás, o no ha sido así. El colapso de la agresión marxista, donde decía que es muy fácil encontrar esa conferencia que no tiene desperdicio, y por ser una conferencia es un texto breve. Decía, entre otras cosas, que apoyado en un arsenal de mentiras, que el marxismo se había apoyado en un arsenal de mentiras y que se trataba de una ideología que no entendía la política como un servicio al bien común, sino como una conspiración permanente. Por eso podían hablar constantemente de derechos y libertades, de justicia, de verdad, porque siempre hay que usar esas palabras para que te entienda la gente, ¿verdad? Y para prometer algo aunque luego no lo cumplas. Pero decía Popper que solo eran palabras para enmascarar un único objetivo, que era el asalto al poder. Ya hemos dicho antes que todas las ideologías lo que buscan es el poder para cambiar la sociedad, o cambiar la sociedad para alcanzar el poder. En el caso del marxismo se trata de un poder que se va a ejercer con toda la violencia totalitaria. O sea, no estamos ante un régimen político más entre los muchos que pueden darse. Decía que Marx no firmó ninguna sentencia de muerte, pero que los estudiosos no dudan en que sus escritos son tan violentos que iban a desembocar en unos regímenes profundamente violentos. Cuando el comunismo empezó a mostrar su cara real y se vio además que era muy difícil que hubiera revoluciones en las democracias consolidadas, porque primero no había proletariados y porque no era posible hacerse con el poder provocando ese tipo de revoluciones, hubo un comunista que se le ocurrió un cambio de estrategia genial.
no vamos a sacar los tanques, no vamos a sacar los fusiles, pero vamos a sacar las plumas de escribir, vamos a sacar las cámaras de filmar, vamos a hacer una revolución cultural. A todas las personas que pesan algo, pintan algo en el mundo de la cultura, vamos a educarlas de una forma comunista. Ese fue Gramsci, el fundador uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano y también el fundador de lo que luego se llamó el comunismo europeo, el eurocomunismo. Ese es un comunismo de guante blanco, se podría decir, no es violento, pero los fines son los mismos. Los fines es un totalitarismo, es un partido totalitario que quiere ganar unas elecciones e imponerse. Y para ello, Gramsci sabe que tiene que formar las cabezas de los profesores de la universidad, de los maestros, porque son los que van a educar después a los niños, a los universitarios. Sabe que tiene que ganarse las cabezas de los actores cinematográficos, de los grandes deportistas, o sea, de los ídolos de masas. Y es a lo que se dedica el eurocomunismo. Una de las realidades concretas que se crean en este sentido es la llamada Escuela de Frankfurt, aunque no la crea Gramsci, pero se crea con esos mismos objetivos. La Escuela de Frankfurt está creada en Frankfurt, Alemania, por una serie de filósofos marxistas freudianos, como Marcuse, Adorno, Erich Fromm. Todos estos filósofos, cuando crean la escuela, a principios de los años 30, la echan a andar, y es una escuela de estudios sociales, políticos, filosóficos, que enseñan, como digo, un mix entre marxismo y el psicoanálisis de Freud. A los pocos años de crearse llega Hitler y estalla la segunda... Bueno, Hitler llega en el 33 al poder. La Escuela de Frankfurt está recién creada. Entonces Hitler no quiere saber nada, ni del marxismo ni de Freud. Entonces le parece que es una aberración lo que están haciendo estos hombres y entonces los persigue. Entre otras cosas porque todos son judíos. Y entonces va por ellos. ¿Qué tienen que hacer? Huir del país. ¿Qué hacen? Se van a Norteamérica, a Estados Unidos. Consiguen refundar la Escuela de Frankfurt de Nueva York. Entonces desde ahí extienden esas ideas marxistas y freudianas a todo el mundo. Eso lo cuenta maravillosamente bien, entre otros, pues Alan Bloom. Alan Bloom es un profesor de filosofía política de la Universidad de Chicago que escribe un libro por los años 80 titulado The Closing of the American Mind, el cierre o el estrechamiento de la mente americana, donde habla de cómo posturas ideológicas de filósofos que han emigrado de Europa a Estados Unidos son las que han envenenado su país, Estados Unidos, y lo han envenenado con las ideas de Nietzsche, de Freud. En su demolición de la cultura occidental, el marxismo socavó los cimientos arrojando sombras de vergüenza e infamia sobre el pasado. Demonizó, por ejemplo, a los grandes colonizadores o conquistadores europeos de América, en concreto empezando desde Colón. Colón fue acusado de introducir la esclavitud en América. La derrota y conversión de los aztecas se presentó como un exterminio, como un genocidio contra gentes pacíficas, a pesar de que el propio Octavio Paz, mexicano, había dicho que los aztecas fueron la civilización más sanguinaria de la historia, por encima de los propios asirios. Como digo, eso lo dice Octavio Paz. Tampoco se salvaron los fundadores de los Estados Unidos, reputados como esclavistas. La denigración se extendió a todo el que osaba discrepar de esa visión de la historia. De inmediato era descalificado como fanático o como fascista. Eso lo explica maravillosamente bien María Elvira Roca en el libro que ya hemos citado, Imperiofobia y Leyenda Negra. Para cualquier historiador, el marxismo es una historia fascinante. Además, es una condensación histórica porque se dan muchos acontecimientos vitales, intensos, en muy pocos años. Y porque una ideología es capaz de hacerse con el control de medio mundo.
en muy poco tiempo. No hay más que pensar la magnitud de toda la Unión Soviética y la magnitud de China. Para la media humanidad que ha sufrido el marxismo, pues no es tanto un fenómeno fascinante como una tragedia de unas proporciones imposibles de imaginar o de describir. Pierre Chauny, historiador francés de la Escuela de los Anales, lo resumió como la mayor empresa carcelaria de la humanidad. Entre la bibliografía oceánica que ahora mismo hay disponible sobre el marxismo, a mí me parece que es imprescindible destacar el famoso libro negro del comunismo y también el ya citado archipiélago Gulag. Ya he explicado lo que es el archipiélago Gulag, por el cual Solzhenitsyn recibió el premio Nobel en 1973. Hasta esa fecha los comunistas de todo el mundo eran indulgentes con Rusia, con la dictadura del proletariado. Solo entonces se vieron forzados a reconocer el infierno de la verdad. Pocas veces un libro ha causado tanto impacto y tanto dolor como ese durísimo texto. Durísimo y precioso texto, porque también es piadoso y también habla del heroísmo y de la grandeza de muchas personas. Se acusó a Solzhenitsyn de contrarrevolucionario, pero en aquel fresco de horrores la sangre estaba fresca. Quienes habían entregado su vida a la causa comunista descubrieron que una policía sanguinaria había sembrado de campos de concentración el paraíso del proletariado. Por las páginas del libro cruzaban caravanas de esclavos, riadas de prisioneros. No solo trotskistas y espías, sino los mejores bolcheviques, los grandes comisarios del propio régimen, los maestros, los soldados, los héroes de guerra. Solzhenitsyn, escribe Raúl del Pozo, un periodista español, con su escritura terrible y hermosa, de honda raíz religiosa, ha hecho más anticomunistas que toda la CIA. Cuando se habla del comunismo no podemos olvidar al comunismo chino. Por lo tanto, no podemos olvidar a Mao. Tras la muerte de Mao en 1976, mientras la propia cúpula comunista ponía al descubierto el oscuro balance del maoísmo, el Diario del Pueblo pidió disculpas a sus lectores por todas las mentiras y tergiversaciones que publicó en el pasado. En un conocido libro de Simon Leys. Simon Leys es un profesor un catedrático experto en China y que vive o ha vivido durante muchos años en Pekín. En este curioso libro, Breviario de Saberes Inútiles, Simon Leys dice: cuando Mao visitó Moscú en 1957, declaró que no había que tener miedo a una guerra atómica, porque si se producía, solo perecería la mitad de la especie humana. Esta notable afirmación proporcionó una buena muestra de la mente que había de concebir el gran salto adelante y de la revolución cultural. El coste humano de estas aventuras fue abrumador. Las hambrunas que resultaron del gran salto pudieron haberse tragado hasta 50 millones de víctimas, y la violencia de la revolución cultural afectó a 100 millones de personas. Sobre la China actual, hay mucha gente que piensa que, bueno, ya se ha terminado el comunismo. No, no se ha terminado el comunismo. Bueno, pero ya son capitalistas. No son exactamente capitalistas. O por lo menos es un capitalismo absolutamente férreo, que depende de una nomenclatura perfectamente comunista. Sobre esa China actual, Leys, que entiende muy bien, dice lo siguiente: en China, la mafia y el partido se compenetran estrechamente. Los elementos criminales han adquirido un estatuto oficial, convirtiéndose en diputados de la Asamblea Nacional Popular o en miembros de la Conferencia Consultiva Popular, mientras que los oficiales se han vuelto criminales. Se apoyan en la mafia para mantener el orden en las colectividades locales. Históricamente, el marxismo-leninismo ha consolidado su poder con 3 medidas de corte totalitario. La primera es el monopolio de la información y de la propaganda, cerrando, intimidando o controlando los medios de comunicación.
La segunda medida es el control de las armas. Para conseguirlo, debilita al ejército y a los cuerpos policiales, infiltrando su cadena de mando y privándoles de medios. Crea nuevos cuerpos policiales o paramilitares y arma al pueblo para que sus afines se conviertan en milicias organizadas. Eso lo hemos visto también en nuestro país antes de la Guerra Civil. El tercer paso es el control del dinero. Ello exige mandar sobre el Banco Central para poder imprimir moneda y financiar un gasto público desmesurado. También nos suena, ¿verdad? Así se gana popularidad antes de que las tiendas queden desabastecidas, antes de que el desempleo aumente, antes de que la inflación se dispare y antes de que la economía se hunda. Cuando el pueblo descubre el engaño, ya es tarde para escapar de la trampa, pues las instituciones han perdido su independencia. Las garantías legales se han esfumado. Las calles están controladas por las milicias del régimen. Los opositores están amedrentados, encarcelados o en el exilio. Y las votaciones son una farsa.